a empezar. Verónica nos daba las gracias por preparar el webinar y sencillamente lo que os voy a decir es gracias a todos los que ya estáis conectados, gracias a todos los que asistís a este webinar. Bienvenidos, ¿vale? Sabéis que este webinar es el segundo de una colección que ha venido para quedarse, ¿vale? Es una colección en la que nosotros vamos a repasar la evolución del mercado de compraventa en Cataluña, ¿vale? Pero también nos gusta repasar los datos macroeconómicos, ¿vale? Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. En primer lugar, yo quería saludar a los panelistas. Tenemos a Vicens, que está en Madrid y está teniendo algún problema de conexión y por eso seguramente vamos a cambiar la intervención y la va a hacer un poquito más tarde. Y Gerard Duelo, que también se va a conectar un poco más tarde. Por lo tanto, mira, ahora se nos acaba de conectar Vicens y por lo tanto seguramente no vamos a tener que cambiar ese orden. Pues los panelistas de hoy son, yo creo que los conocéis sobradamente, ¿vale? Por una parte, Gerard Duelo se incorporará un poquito más tarde como presidente del Colegio de Barcelona y también de los COAPIs de España, ¿vale? Después tenemos a Vicens Hernández, que es nuestro presidente, el presidente de la Asociació d'APIs de Cataluña, también doctor en Psicología Económica, que por eso nos hace esos grandes análisis económicas. Buenos días, Vicens, que ahora veo que se ha levantado para hacer alguna conexión, porque sé que estaba en Madrid y tenía alguna conexión. Le tenemos que dar las gracias también porque en un día difícil se nos conecta. Bienvenido, Vicens, y muchísimas gracias por estar aquí. Buenos días, muchas gracias a vosotros por la invitación. ¿Vale? Y después tenemos a Luis Fabra, también ya conocido y empezado a ser famoso entre todos nosotros. Él es profesor de la Universidad de Zaragoza, es CEO de Gamerin, que es una consultora experta en tratamiento de datos del sector inmobiliario. Buenos días, Luis, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Vosotros. Muy bien. Bueno, pues os voy a recordar un poco cómo funciona este webinar, ¿no? En el webinar tenemos dos partes. Tenemos en una primera parte en la que el presidente de la asociación, Vicens, nos hace un análisis de la situación macroeconómica y cómo esta situación afecta al sector inmobiliario. Todos esos parámetros que estamos oyendo muchas veces por la televisión nos hace un resumen y ver cómo tenemos que analizar eso. En la segunda parte, Luis Fabra es el que nos da todos los detalles de qué es lo que ha pasado en el último trimestre en el sector inmobiliario en Cataluña y nos hace un repaso de todos esos datos en muchísimo detalle, ¿vale? También os voy a recordar que todos los APIs tenéis en la plataforma el informe en detalle de todo lo que se va a explicar hoy aquí, ¿vale? Absolutamente todo lo que se va a explicar ahora aquí tenéis el detalle en la plataforma, ¿vale? Voy a dar paso primero a Vicens, a nuestro presidente de la asociación, para que nos dé también la bienvenida a este webinar y nos haga el repaso de la situación macroeconómica. Sabemos y continuamente oímos muchísimas noticias que nos preocupan mucho de la crisis sanitaria, muchísimo. Pero también hay una crisis económica asociada a esta crisis sanitaria. De esa es un poco de la que nosotros vamos a querer hablar ahora. Nos llegan noticias positivas, nos llegan noticias de lo que serían nuevas vacunas, nos llegan noticias de que hay ciertos indicadores macroeconómicos que pueden funcionar bien. De esto nos va a hablar Vicens, pero sobre todo también hay que ver qué pasa o cómo van a salir de esta crisis autónomos y pequeñas y medianas empresas. Muchísimas gracias, Vicens, y te dejo ya que nos hagas la bienvenida y esta visión macroeconómica. Bueno, moltes gràcies, Ana. Buenos días a todos, bon dia a tothom. Es un placer poderos saludar por primera vez como presidente de l'AIC, la Asociación de APIs de Cataluña. Me gustaría enviaros un fuerte abrazo a todos los colegiados y asociados que formáis parte de la asociación y también enviar un mensaje de fuerza y optimismo ante una situación que sigue siendo difícil, ahora lo veremos, pero del que sacaremos cosas positivas desde el punto de vista profesional, ¿no? Sobre todo también dar las gracias de nuevo a Luis por su brillante trabajo tan necesario para nuestra toma de decisiones diarias y su generosidad al compartir con todos nosotros sus estudios estadísticos. Sin más, voy a hacer una breve introducción, como comentaba Ana, sobre el panorama macroeconómico tan necesario para entender la evolución y perspectivas de nuestra actividad, para luego dar paso a Luis Fabra, que nos instruirá con sus datos estadísticos para ver la evolución de nuestro sector.
Bien, los últimos acontecimientos que hemos vivido nos han llevado de nuevo a la experiencia vivida hace unos meses, ¿eh? El flujo constante que estamos teniendo de noticias sobre medidas y sucesos que condicionan el pulso económico se ha vuelto a disparar, ¿eh? Y con los indicadores de carácter más tradicional, es difícil valorar la situación en la que nos encontramos. De nuevo, queda patente toda la incertidumbre que rodea el futuro más próximo y ha vuelto a aparecer un cierto miedo a que esta situación empeore. Esto ha hecho que haya surgido de nuevo la pregunta de cuándo recaerá la actividad económica esta vez. Mirad, los datos del PIB, del Producto Interior Bruto del tercer trimestre, aunque dé la sensación que ofrecen una información, por decirlo de alguna manera, poco precisa sobre la capacidad de generación de riqueza de una economía, siguen siendo una referencia muy correcta del estado actual de la economía, de la salud de la economía, antes de adentrarse en la segunda ola de la pandemia. Hay que destacar que este dato ha sido mejor de lo esperado, ya que ha superado los pronósticos, incluso los más optimistas. Pero no hay que olvidar, por eso, que venimos de una situación muy mala y que cualquier mejora es valorada con mucho optimismo. ¿Por qué? Bueno, primero porque matemáticamente parece una subida espectacular. Es decir, si yo bajo del 100 al 1, caigo un 99%. Si después subo del 1 al 2, he subido un 100%. Y nos llevamos a engaño que la subida es espectacular. Pero no hay que perder la perspectiva que todavía estamos un 98% por debajo, ¿eh? Realmente hemos pasado del 100 al 2. Esto por un lado. Pero por otro lado está el componente psicológico, y es que ante situaciones de miedo extremo, cualquier dato bueno nos lo acogemos dándole una importancia superior a la que realmente tiene. Tenemos una fuerte necesidad de un poco de generar optimismo, ¿no?, cuando estamos inmersos en un periodo complicado. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, en el caso del crecimiento del PIB se ha situado por encima del 7% intertrimestral, que es un 7,4%, y con una tasa de variación interanual que ha pasado del menos 9% del segundo trimestre a un menos 2,9% en el tercer trimestre. En los principales países europeos las cifras han sido igualmente positivas, con un avance entre el 12 y el 13% de forma intertrimestral en el conjunto de la eurozona, lo cual deja una tasa de crecimiento interanual del menos 4,3%. Dicho esto, la actividad económica se mantiene muy lejos del nivel previo a la pandemia, pero sí que es verdad que el ritmo de caída es ahora más similar al experimentado en la recesión del 2008, en la antigua crisis, que siempre tendemos a comparar esta crisis con la anterior. Porque, por ejemplo, en el peor trimestre del año 2009, el retroceso del PIB se acercó al menos 4% en Estados Unidos, y en el de la eurozona fue un poco superior, el menos 5, menos 5,5%. En el caso de la economía española, el avance de la economía española en este tercer trimestre también ha sorprendido positivamente. Y desde muchos medios se le ha querido dar mucho bombo y platillo, pero la caída de la actividad respecto a los niveles previos a la pandemia sigue siendo todavía muy elevada. Y lo que es peor, se trata de una caída que es netamente superior a la del resto de países desarrollados. El Producto Interior Bruto aumentó un 16,7% de manera intertrimestral, lo que ha permitido que la tasa de variación interanual pase del menos 21% que teníamos en el segundo trimestre al menos 8,7% en este tercer trimestre, hecho que ha servido para que mucha gente considere que ya estamos saliendo del problema. Para que tengamos una referencia, durante la crisis anterior, la del 2008, que se originó en el 2008, el Producto Interior Bruto llegó a caer un menos 4,4% interanual en el segundo trimestre del 2009. Para que nos hagamos una idea, es una caída de una magnitud similar a la actual en los meses que llevamos de crisis, y solo la podemos comparar con la variación acumulada del PIB entre el 2008 y el 2013, que fue del menos 9%. Este cuarto trimestre no ha empezado bien. Esta es la realidad. Durante el mes de octubre se ha intensificado la segunda ola de la pandemia en prácticamente todos los países desarrollados, y esto ha obligado, pues, a endurecer las medidas para reducir en la medida de lo posible los contactos sociales. Los indicadores de actividad relacionados con la confianza de empresarios y consumidores ya reflejan el impacto económico de las nuevas restricciones,
volviendo a un cierto pesimismo y sobre todo escepticismo sobre la posibilidad de salir en el corto plazo de esta crisis. Durante las últimas semanas, la economía española ha seguido un comportamiento parejo al de sus vecinos europeos, pero partiendo de lo que decíamos, ¿no?, de un nivel inferior. En conjunto, los indicadores de actividad han dado un paso atrás y también se sitúan en niveles similares a los de junio, pero muy lejos de los registrados entre finales de marzo y mayo. Por lo tanto, la recaída es un hecho y ello pues, nos obliga a revisar los posibles escenarios de previsiones, ¿no?, teniendo ello, pues hombre, una clara repercusión en nuestro sector, tanto en número de operaciones como en nivel de precios. Si se consigue frenar esta segunda ola sin tener que intensificar las medidas restrictivas que se están implementando, pues el retroceso de la actividad económica, que no se producirá hasta pasados unos meses, esto es importante que lo tengamos claro, sí que es verdad que será muy inferior al de la primera ola. De todas formas, se va a volver a poner a prueba la capacidad de resistencia tanto de empresas como de familias, ¿no?, y volverá a hacerse necesaria la toma de medidas de apoyo contundentes para poder amortiguar este golpe. Al respecto, el Banco Central Europeo ya ha empezado a preparar el terreno, anunciando el aumento de compras mensuales de activos, de inyección de liquidez para los próximos meses, al igual que varios países europeos pues ya han anunciado diferentes medidas de apoyo adicionales, sobre todo enfocadas a aquellos colectivos más afectados. En España, los presupuestos que finalmente se aprueben van a tener una importancia crucial. Las medidas de apoyo tanto a personas como a empresas en aquellos sectores más afectados por la pandemia deben ser amplios, deben ser efectivos y ser de carácter equitativo, ¿eh? Lógicamente, también se hace más necesario que nunca acelerar la implementación de medidas de reactivación y transformación económica relativas a nuevas tecnologías, a innovación, para vencer a ese mal endémico que arrastramos desde hace años, que es la productividad y la eficiencia. Pero todo esto no va a ser gratis, y esto va a conllevar un enorme esfuerzo presupuestario que esperemos no se materialice en una asfixia fiscal excesiva con un aumento de impuestos que, por cierto, somos de los pocos, si no el único país desarrollado que está afrontando la presente crisis subiendo los impuestos, cosa que es muy, muy negativa. Tampoco van a ayudar medidas como las que estamos viviendo en nuestro sector, ¿no?, con leyes pues, de carácter asimétrico que solo ayudan a una de las partes, elaborando leyes en muchos casos indescifrables y que demuestran poco conocimiento sobre la materia. En definitiva, queda mucho por hacer y lamentablemente no puede ser solo el sector privado quien tire del carro cuando nos enfrentamos a una crisis sanitaria con derivaciones económicas y sobre todo claras repercusiones de tipo social. Hay que recordar que todavía hay mucha gente en el ERTE, hay muchas pequeñas y medianas empresas en una situación límite y eso va a tener unas claras repercusiones en la economía y por ende pues en nuestro sector. Por lo tanto, es fundamental que se refuercen las ayudas a pymes y autónomos y al pequeño comercio, ya que si dejamos que caigan, su resurrección va a ser inviable y va a tener graves repercusiones económicas. Las moratorias en devolución de deudas son un buen paso, pero se necesita exención impositiva y sobre todo más diálogo antes de tomar según qué decisiones. En nuestro caso, en el sector inmobiliario, somos un sector importante, con capacidad de generar crecimiento económico, con una clara incidencia en decisiones que tienen un gran trasfondo social y tenemos que seguir siéndolo y continuar luchando para que nuestros políticos nos escuchen a la hora de tomar decisiones. La crisis nos ha traído algunas cosas buenas, como la aceleración del proceso de transformación digital de nuestra actividad. Y estamos intentando, en la medida de nuestras posibilidades, sacar pecho y explicar con orgullo sobre una evolución de transformación y digitalización que debería ser, y yo creo que lo es, un ejemplo para otros sectores. Sin más, daros las gracias por la atención, enviaros a todos un fuerte abrazo y muchos ánimos. La situación económica no es fácil, no es positiva, pero de esta saldremos más pronto que tarde, pero hay que hacer las cosas bien hechas. Muchas gracias a todos. Voy a reiniciar ahora. Pues muchísimas gracias, Vicens. Después haremos un breve resumen de lo que nos has hecho, pero ya se ha podido conectar Gerard Duelo,
presidente del COAPI de Barcelona y presidente del Consejo General de COAPIs de España, que quería dar la bienvenida, introducir un poco este webinar. Le damos ahora paso. Bienvenido, Gerard, y muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Disculpar el retraso, era una cuestión médica. Bueno, la verdad es que mi compañero y estimado presidente Vicens no me ha dejado mucho más que decir. Es decir, él ha tocado todo un panorama sanitario, económico, fiscal y moral. Es decir, me alegra porque así me evita profundizar en lo que él ya ha profundizado. Así que me queda resaltar ciertas cosas. El título dice la nueva normalidad. Yo hubiese sido más partidario de poner la nueva realidad, porque de normalidad tiene poca. Es decir, sí, una nueva normalidad, pero lo que tenemos delante de nosotros es una nueva realidad. Una nueva realidad que lo primero es el caos gubernamental. Tenemos un caos gubernamental en distintas esferas gubernamentales, donde sacan leyes que ni las preparan entre ellos, es un lío, no se consulta, en fin. Este discurso ya no procede, pero esta es la realidad. La nueva realidad es que hemos de persistir paralelamente en cambiar muchas cosas o que no nos apliquen muchas de las cosas que nos están aplicando. Ya lo ha dicho Vicens, habrá un antes y un después. Y también el título dice compraventa inmobiliarias. Bueno, afortunadamente muchos de nosotros desde la crisis del 2008 no solo vivimos de la compraventa, es decir, de la intermediación inmobiliaria, sino también de otras cosas recurrentes, porque cada día más el asesoramiento es importante en las transacciones. Muchos de nosotros, muchos de los APIs, vieron que los administradores de fincas sobrevivían mejor porque administraban patrimonio, y muchos de los APIs se pusieron a administrar patrimonio y a alquileres. Los alquileres es una cuestión recurrente en este momento, así que si las ventas se retrasan, se ralentizan, los alquileres se aceleran. Y esto es otro de los aspectos que me gustaría enfatizar y que seguramente en el informe que vamos a ver es otro aspecto a tener en cuenta. Yo que estuve muchos años en distribución alimentaria, se ganaba o por margen de mucho margen y poca rotación, o por mucha rotación y poco margen. Bueno, pues hay épocas en donde ganamos más dinero en la intermediación y hacemos menos operaciones de mucho margen, y otras que hemos de trabajar mucho más, ganando mucho menos, pero al final para poder tener los ingresos y sobrevivir mejor. Esta es otra de las consideraciones a hacer. Yo creo que lo que hemos de resaltar antes de dar la palabra y ver los informes es la voluntad, la decisión que desde el colegio y desde la asociación, que estamos trabajando, como sabéis, siempre juntos, hemos proyectado para los próximos años, que es una decidida voluntad de ser observadores y analistas del mercado. Es decir, no se trata solo de vez en cuando opinar sobre cómo está evolucionando el mercado, sino ser permanentemente, entrar en una sistemática de informes cada vez más profundos, de cada vez más benchmarking, es decir, más comparando con todos los elementos que nos ofrece el mercado, ser más precisos. Y en este aspecto yo sé que la Dirección General, Ana Puigdevall, está trabajando intensamente con nuestros habituales asesores y proveedores de servicios en mejorar esos trabajos de observación. Muchos de vosotros me habéis oído que yo, que me formé en el mundo de empresa, uno de mis métodos o de lo más es que cuando vas a enfrentarte a unos determinados problemas has de seguir un método. Y este método no es apunten, disparen, fuego. Nadie piensa que hay que disparar antes de apuntar. Bueno, pues no hay que tomar decisiones antes de no seguir un proceso. Este proceso es toma de datos y tomar los datos bien, porque si no tienes todos los datos no puedes hacer un buen análisis. Luego viene un análisis y cuando tienes todos los datos analizas bien y no te preocupas de las decisiones, porque a veces el análisis, si es muy profundo, él mismo ya te señala la decisión, no tienes otra. Por lo tanto, hay que hacer un buen análisis. Después de un análisis, si realmente hay varios caminos y varias opciones, pues eliges estas opciones y entonces sí que hay un proceso
de toma de decisión de cuál es de estas opciones la mejor. Bueno, pues esta sistemática, para no alargarme, quedaría todavía la puesta en marcha de esas decisiones, es lo que estamos implantando. Esa filosofía de potenciar la toma de datos ha entrado ya hace más de, yo diría este último año, ha entrado en el colegio y en la asociación. Y ahora hemos de entrar en la filosofía del análisis compartido, es decir, cohesionar liderajes, cohesionar equipos y cohesionar el colectivo por regiones, por provincias, ciudades, diferenciar, no es el mismo un comportamiento inmobiliario, como veremos en Barcelona ciudad, Madrid ciudad o una gran urbe, que puede ser en una capital de 20.000, en una ciudad de 20.000 habitantes, costera o no costera. Bueno, la finalidad de mi introducción era esta, era animar a todos los que os interesan. En este momento hay cerca de 200 personas escuchándome. Esto significa un gran interés por los datos, por el análisis, un gran interés por compartir con nosotros lo que nosotros preparamos, y solo puedo animaros a que nos sigáis en las futuras charlas que tendremos al respecto y, como no, felicitar a todo el equipo que tengo, porque es gran parte de nuestra razón de estar trabajando para vosotros cada día. Muchas gracias y adelante con el trabajo del informe. Muy bien, pues muchísimas gracias, Gerard, por tus palabras. Yo creo que una de las cosas que comentabas, Gerard, más importantes, y que es verdad, es que cada día estamos trabajando muchísimo más en tener más datos y más exactos. Estamos haciendo también proyectos para poder juntar mucho cómo está evolucionando esa oferta y en los siguientes meses vais a ver, tal como decía Gerard, que vamos a evolucionar muchísimo estos informes. Os recuerdo dos cosas. Una es que todos los informes completos de lo que hoy nos va a explicar Luis los tenéis colgados en vuestra plataforma, en la plataforma de los APIs. Y por otra parte, también os recuerdo que podéis hacer preguntas o bien a través del chat o bien a través del correo electrónico webinarapi@api.cat. ¿Vale? Porque sé que seguramente de los datos que presente Luis os van a surgir dudas también de temas que ha podido comentar Vicens, y por lo tanto ahí tenéis ese canal para que podáis hacer las preguntas que queráis. Os confirmo también, vamos a hacer un poco de resumen. Yo, Vicens, si me permites, me voy a quedar con la parte positiva y con la parte negativa también de lo que nos has comentado. Yo me voy a quedar con la parte positiva de que como mínimo el PIB parecía que ya sacaba la cabeza y que por lo tanto esas previsiones tan pesimistas que se habían hecho a lo mejor no parecía que no lo iban a ser tanto, pero también nos vamos a quedar con esa sensación de vigilemos porque hay otras olas, esa segunda ola que nos ha llegado que puede hacer ralentizar esa recuperación que ya habíamos visto. ¿Vale? Por otro lado, también yo creo que es algo que venimos reclamando desde hace mucho tiempo, que las ayudas económicas son importantísimas para los autónomos, para las pequeñas empresas, que el gobierno tiene que entender que si todas aquellas personas que están día a día luchando por la economía y pagando impuestos no pueden salir de esa crisis, el problema va a ser mucho más grave y que por lo tanto se les tiene que ayudar. Yo creo que Vicens lo ha recordado, es algo que estamos recordando siempre, es algo que lo llevamos y seguimos ahí liderando. También algo muy importante que hemos dicho siempre es que nos escuchen, que escuchen a todas aquellas personas que están trabajando en el día a día, en la calle, antes de tomar esas decisiones. Y por lo tanto también es un tema en el que seguiremos insistiendo. Ahí tanto Gerard como Vicens, como muchos actores, están insistiendo muchísimo en que cada vez más las administraciones nos escuchen. Haciendo este resumen ya, vamos a pasar ahora bueno, ya hemos visto un poco los datos macroeconómicos, pero lo que es muy importante es saber qué es lo que ha pasado, ¿vale?, en ese trimestre que acabamos de cerrar ahora. ¿Vale? Por un lado, vimos que el último trimestre que analizamos era en el que estábamos en plena pandemia. ¿Vale? Era un trimestre en el que había dado unos datos, vamos a llamarle un pelín que nos habían asustado, ¿no? Es decir, habíamos visto que había habido una caída trimestral del 36,92% y una caída interanual del 13,31% de las compraventas en Cataluña. Es verdad que no se había notado una gran variación de precios de compraventa de inmuebles, ¿vale? Lo que sí que es cierto es que el mercado se volvió a abrir en este tercer trimestre
¿vale? Hemos empezado a rodar, no sabemos si con la nueva normalidad o la nueva realidad, es verdad, ¿vale? Pero Luis Fabra nos contará con detalle qué es lo que ha pasado en estos últimos meses y sobre todo cómo hemos salido y cuál es la evolución de estos indicadores que ya conocíamos. Gracias, Luis, y por favor, puedes empezar tu presentación. Muchas gracias, Ana. Voy a comenzar compartiendo pantalla para que haya visibilidad de toda la información. ¿Se ve ahora bien la presentación? ¿Sí? A ver, no tengo audio. Se ve perfecto, ¿eh, Luis? Se ve Vale, bien la presentación. Muy bien. Antes de comenzar con los contenidos, permítame una referencia a un aspecto fundamental que ha comentado Gerard, y es ese proceso de toma de datos hacia la toma de decisiones, ¿no? Desde que nos conocimos en Valencia, pues la verdad es que ha sido un placer establecer el primer contacto con Ana Puigdevall para todo el trabajo de inicio de colaboración en lo que es el procesamiento de información de mercado inmobiliario y posteriormente intensificar dicho proceso hacia el análisis de una información mucho más potente de portales inmobiliarios, de otros aspectos que pueden ser relevantes en el análisis del mercado inmobiliario y sinceramente yo creo que estamos en esta colaboración que tenemos en la actualidad y que estamos avanzando en la punta de lanza de lo que es el análisis del mercado. Y tener la posibilidad de avanzar en esa línea para que dicha información sea útil para la toma de decisiones de los asociados, de los colegiados en un mercado con las dificultades que nos encontramos, pues resulta fundamental. Sin duda, después de 20 años de análisis del mercado inmobiliario, me encuentro plenamente satisfecho en estar en este ámbito de trabajo en el que tan a gusto abordamos los contenidos y espero que intensifiquemos esta línea como estamos haciendo, ¿no? Bien, efectivamente estábamos ante un trimestre que era un trimestre que generaba una notable expectación. Yo todos los trimestres espero que me lleguen los datos para ver qué es lo que está ocurriendo. Pero bueno, este trimestre era un trimestre que era especialmente interesante ver qué es lo que estaba ocurriendo en la medida que nos encontrábamos ante los resultados que podemos catalogar como de la nueva normalidad, siguiendo el título de la sesión, o de la nueva realidad que ha comentado Gerard, ¿no? Es decir, estamos hablando de los meses de julio, agosto y septiembre, unos meses en los que, a diferencia del segundo trimestre, pues el mercado pudo funcionar con cierta normalidad, es decir, compradores y demandantes pudieron acercarse al mercado inmobiliario y tomar sus decisiones en función de sus capacidades, de sus expectativas en el mercado. Es decir, todo el trimestre se ha podido operar con cierta normalidad en lo que es la toma de decisiones dentro del mercado inmobiliario. Por tanto, esa situación de cierta normalidad o de nueva realidad ha supuesto, lógicamente, una mejora con respecto al trimestre precedente. El tercer trimestre ya, lógicamente, pues vamos a ver datos en actividad inmobiliaria, en compraventas, en número de compraventas mejores que el segundo trimestre, pero peores que la situación previa, lógicamente, peores que el primer trimestre. Ya me adelanto un poquito, ¿no? ¿Qué va a pasar el cuarto trimestre? Pues bueno, lo ha comentado perfectamente Vicent. Estamos ante una tesitura en la que claramente la crisis sanitaria condiciona nuestra realidad económica y nuestra realidad económica determina el comportamiento de nuestro mercado inmobiliario. Por tanto, si nos hemos encontrado con un cuarto trimestre en los que hemos avanzado en la intensificación del problema sanitario y hemos tenido nuevas restricciones de movilidad municipal, provincial, autonómico, incluso internacional, pues lógicamente ese cuarto trimestre posiblemente nos encontremos en una situación peor que el tercer trimestre. Pero bueno, ¿qué ha ocurrido el tercer trimestre? Pues el tercer trimestre, por lo que respecta al comportamiento del mercado inmobiliario, entrando en la variable que siempre indico, la más relevante, que es el número de compraventas, el volumen, la actividad, es fundamental. El precio es una derivada del número de compraventas. Pues entrando en el dato trimestral, observen cómo básicamente lo que se ha producido es una mejoría. Hemos tenido un crecimiento del número de compraventas del 17,06% con respecto al trimestre precedente, pero es lo que comentaba Vicent. Es decir, si nos comparamos con un trimestre malo, pues claramente hemos salido mejor, ¿no? Personalmente creo que la recuperación superior al 15% ha sido menos de lo que yo creía que se iba a producir, menos de lo esperado o de lo que con un trimestre completo de actividad inmobiliaria hubiese sido deseable. De hecho, si nos comparamos el tercer trimestre, esas 15.186 compraventas, con el mismo trimestre de 2019,
observen cómo la caída ha sido del 24,50%, cerca del 25%. Por tanto, hemos mejorado trimestralmente, pero interanualmente hemos caído en torno a un 25%, y esto nos ha llevado a que la nueva realidad del mercado inmobiliario en Cataluña se haya situado en torno a 15.000 compraventas anuales cuando veníamos de niveles superiores a las 21.000 compraventas. Por tanto, una situación mejor que la que teníamos, pero bajo mi punto de vista peor de lo que cabía esperar con la dinámica del mercado durante este trimestre, ¿no? La distinción entre vivienda nueva y vivienda usada muestra claramente un mejor comportamiento en vivienda nueva, un crecimiento del 30%, pero recordemos que la vivienda nueva pues, corresponde a una tipología de vivienda que tiene un acuerdo de compraventa pues, en torno a 2 años o incluso más con respecto a la fecha de compraventa. Por tanto, la noticia buena es que las operaciones de compraventa de vivienda nueva que se habían contratado pues se formalizan, se escrituran, a diferencia de lo que ocurrió en 2008, 2009, 2010, que había caídas importantes también en vivienda nueva, a pesar de los acuerdos previos. En este caso, observamos claramente cómo, de momento, el comportamiento de vivienda nueva está siendo bueno, aunque la vivienda usada es la que está reflejando el peor comportamiento, con esa caída del 28% con respecto al trimestre precedente. Si vamos ya a la tendencia, a los datos anualizados, que es lo que me gusta un poco mostrar siempre más allá de la coyuntura para ver hacia dónde va el mercado, pues estamos en algo más de 66.000 compraventas en los últimos 12 meses. Veníamos de niveles, observen en la gráfica, la línea azul, superiores a las 82.000 compraventas. Y de seguir esta tendencia, y me anticipo un poco a lo que creo que puede ser el conjunto del año 2020, podríamos cerrar en Cataluña alrededor de 60.000 compraventas en el conjunto del año. Con respecto a 2019, estaríamos en una caída más o menos en torno al 25%. Observen cómo la interanual está ligeramente por debajo del 20%, pero creo que el conjunto del año 2020, viendo cómo estamos en el momento actual, estaríamos en esas cifras en torno a una caída del 25% en el comportamiento del conjunto de la vivienda. Lógicamente, la distinción entre vivienda nueva y vivienda usada, pues nuevamente nos muestra ese mejor comportamiento en el caso de la vivienda nueva por las circunstancias y las particularidades que ya conocemos en esa modalidad de vivienda. Lógicamente, la actividad inmobiliaria relativa se ha corregido. Estamos en 8,77 compraventas por cada 1.000 habitantes. Veníamos de niveles cercanas a las 11 compraventas por cada 1.000 habitantes. Fundamental ver la verticalidad de la caída de los 2 últimos trimestres. Es decir, lógicamente, esa reducción de número de compraventas pues, ha tenido como consecuencia esa caída en lo que es la actividad inmobiliaria relativa. Si desglosamos geográficamente, pues vamos viendo las capitales de provincia y las provincias en su conjunto. Vemos situaciones dispares. La verdad es que en algún caso relativamente preocupante, ¿no? Fundamentalmente observemos el dato de la ciudad de Barcelona. La ciudad de Barcelona ha tenido un crecimiento muy bajo. La verdad es que una recuperación del 8% con respecto al trimestre precedente es, en el contexto actual de dinámica del mercado de un trimestre frente a otro, es una recuperación baja. Y de hecho, pues el dato frente al trimestre precedente supone una caída superior al 30%. No ha tenido un buen comportamiento la ciudad de Barcelona. Los datos anualizados, lógicamente, pues reflejan esa realidad de los 2 últimos trimestres. Estamos ya por debajo de las 11.000 compraventas en la ciudad de Barcelona en los últimos 12 meses, cuando estamos en niveles de 15.000 compraventas. Es decir, como veremos en los datos de todos los ámbitos geográficos, claramente es el que registra un mayor ajuste en lo que corresponde a la actividad inmobiliaria. El caso de Girona refleja una recuperación algo más potente, no mucho más, 12,65% en términos trimestrales, una caída interanual relativamente moderada, algo más del 14%, y los datos anualizados pues ratifican la línea general que venimos observando de descenso. Mejor comportamiento han tenido las ciudades de Lleida y la ciudad de Tarragona, crecimientos mucho más potentes, 46,19%, en el caso de Lleida también tendencia bajista, lógicamente, y en el caso de Tarragona crecimiento superior al 30%. Por tanto, situación dispar en función de los municipios, aunque con una tendencia general de corrección en el número de compraventas. Si tomamos lo que corresponde a las provincias, nuevamente nos encontramos con esa diferenciación destacada.
La provincia de Barcelona únicamente recupera en número de compraventas un 5,76% con respecto al trimestre precedente. Desciende de las 10.000 compraventas, mientras las provincias de Girona, Lleida y Tarragona tienen crecimientos superiores al 40%. Los datos anualizados nos muestran caídas ligeramente por debajo del 20%, nuevamente con una mayor intensidad en la provincia de Barcelona. En lo que corresponde a las cuotas de mercado, la cuota relativa desciende un poquito en la provincia de Barcelona, pero no hay unos cambios significativos en los datos anualizados. Y lo que sí que hay un dato muy destacado es en el peso relativo de la ciudad de Barcelona con respecto al conjunto de Cataluña. Este es un dato que se presenta no solo en Barcelona, sino en los municipios de mayor densidad poblacional. El lunes se presentó la estadística del Colegio de Registradores de España y en ese informe, como novedad, a petición del colegio, donde me pedían desde hace un par de meses que recogiese variables que mostrasen la nueva realidad inmobiliaria, es decir, qué cosas creíamos que estaban cambiando. Elegí tres. Una es la que están viendo ahora, es decir, uno de los aspectos que se vienen destacando en el nuevo mercado inmobiliario es que las preferencias de los compradores pues tienden a dar lugar a cierto mayor peso de elección hacia municipios con menor densidad poblacional. Y efectivamente recopilábamos en ese caso las 8 capitales de provincia más importantes de España y en casi todas ellas se veían caídas importantes de peso relativo. Una tendencia que lógicamente observamos que no es algo de los 2 últimos trimestres, lo único que se ha producido es una intensificación, es decir, que viene ya más atrás. La toma de decisión de cambio de localización en una vivienda no es algo que se tome en una familia de un día para otro, es un dato que tenemos que seguir siguiendo, pero que sí que se observa una intensificación global, es decir, que en cierta medida sí que puede estar produciéndose un cambio en las elecciones de dónde quieren residir las familias como consecuencia de la situación sanitaria o del teletrabajo o otro tipo de circunstancias. Lógicamente, como en todos los aspectos que consideramos relevantes en el análisis del mercado inmobiliario, los iremos analizando, iremos siguiendo, pero en este caso claramente se ve constatado en el municipio de Barcelona. Bien, dejamos aquí lo que corresponde a la parte correspondiente a número de compraventas, con esa recuperación trimestral y caída interanual y tendencia negativa que hemos destacado con las correspondientes diferencias territoriales. Y nos adentramos en el segundo aspecto relevante, bajo mi punto de vista, en lo que son variables de mercado, que es el precio y concretamente el precio por metro cuadrado. Con carácter global, sin entrar a los aspectos concretos geográficos que veremos más adelante, podemos destacar que se ha producido una moderación generalizada en los ritmos de crecimiento que veníamos observando con carácter previo y que de hecho han dado paso en algunos ámbitos concretos a una reducción de precios. Las diferencias han sido más o menos destacadas, pero globalmente sí que podemos ver ralentizaciones en los ritmos de comportamiento del precio de la vivienda con una tendencia claramente negativa que me permite estimar que en 1 o 2 trimestres, pues en casi todos los ámbitos nos vamos a encontrar con tasas ligeramente negativas. Aprovecho que estamos viendo esta imagen para que se quede un poco en la memoria el comportamiento de la tasa de variación interanual en los ciclos inmobiliarios. La línea amarilla que observan es la tasa de variación interanual. Observen cómo en Cataluña, durante este periodo de recuperación de 2014 a 2019 del mercado inmobiliario, la verdad es que los precios se han comportado relativamente moderadamente, es decir, los ritmos de crecimiento han sido más o menos bajos. Fíjese que más o menos las tasas interanuales se han situado en torno al 5%, frente a otros periodos en los que tuvimos crecimientos interanuales entre el 15 y el 25%. Por tanto, me adelanto a lo que puede ser el futuro, ¿no? Es decir, crecimientos intensos de generación de burbujas generaron caídas intensas que llegaron a ser incluso próximas al 20% en los precios, pero crecimientos más o menos razonables, que ha sido el último ciclo inmobiliario, si dan lugar a correcciones de precios, bajo mi punto de vista, nos encontraremos ante correcciones de precios también de nivel moderado o bajo. Todo, lógicamente, viene condicionado por la durabilidad de la situación actual de la crisis sanitaria. Vemos, como ha comentado Ana, las luces en lo que son los anuncios de vacuna y esas posibilidades que ya están anticipando los mercados financieros de un mejor comportamiento y que esto pues sea una pesadilla que dure un año o poco más. Pero bueno, tenemos que
constatar ahora la realidad que estamos observando y esa realidad nos lleva hacia ese tipo de escenario. Lógicamente, dentro de lo que es la distinción entre vivienda nueva y vivienda usada, claramente tenemos que dejar a un lado lo que es la vivienda nueva, porque ese crecimiento del 3,41, repito, son las compraventas que se formalizan ahora en escritura, pero que son acuerdos de compraventa de carácter previo. Por tanto, es una sensación de mercado, digamos, obsoleta. Sin embargo, la vivienda usada sí que es un buen termómetro de la realidad inmobiliaria y en este caso la vivienda usada ya nos refleja una tasa negativa, una reducción de precios en términos trimestrales del 0,35%. Por tanto, ya estamos viendo, como comentaba, esos primeros signos de corrección de precios, aunque en unos niveles todavía en niveles de ajuste muy moderados, ¿no? Si vamos desagregando, ¿no? Dibujando esa realidad inmobiliaria global de la vivienda en distintos ámbitos y cogemos primero las tipologías, ¿no? Y decimos, bueno, vamos a ver los pisos, ¿qué ha ocurrido, no? Pues los pisos, nuevamente, distinguimos entre pisos en general, pisos nuevos y usados. Ya los pisos usados transmitidos ya reflejan una ligera reducción de precios mínima, menos 0,09%, pero ya vemos que esos crecimientos que teníamos con carácter previo se van corrigiendo y las tasas interanuales, observen la línea amarilla, ya se van claramente hacia niveles que se tiendan a aproximar a una situación más o menos de ajuste de precios, ¿no? Si tomamos por otro lado lo que es la vivienda adosada y vivienda aislada separadamente de los pisos que hemos visto anteriormente, la vivienda adosada tiene un ligero crecimiento del 0,49 y la vivienda aislada menos 0,53. Más menos 1% me da absolutamente igual, es decir, de dónde venimos, cuál es la tendencia, observen las líneas, claramente hay una corrección del precio. Es normal, 2 trimestres con un importante ajuste del número de compraventas con respecto a la situación previa, pues cualquier corrección de la demanda normalmente viene acompañada posteriormente de una corrección de precios. Tiene un decalaje temporal y en este caso lo que sí que venimos observando es que ese decalaje temporal se está reduciendo, es decir, que el precio está reaccionando más rápidamente de lo que ha reaccionado en otros ciclos inmobiliarios. Si tomamos ahora la distinción en ya la modalidad pisos en función de la superficie, todos ellos muestran ligeros crecimientos, muy bajos crecimientos y por tanto esa situación previa a la reducción de precios que nos podemos encontrar con carácter previo y que en principio, atendiendo a la distinción según superficie, pues no se ven diferencias importantes. Tiene un mejor comportamiento la vivienda de mayor superficie media, luego veremos que es una tipología de vivienda en la nueva realidad inmobiliaria más demandada, pero bueno, de momento no hay diferencias significativas más allá de lo que hemos comentado como una mayor ralentización del ritmo de crecimiento. Buscando todos los focos posibles de indicadores que nos den una visión del mercado, pues junto a lo que son precios de escritura, que son los que hemos visto con anterioridad, los que acabo de comentar, nos vamos a otros enfoques, ¿no? Y, por ejemplo, si cogemos los datos del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, y que son datos de precio tasado, en este caso tenemos un problema importante y es que vienen siempre más tarde, por tanto tenemos los datos del segundo trimestre, pero bueno, es importante que tengamos este análisis para cuando conozcamos el del tercer trimestre, ¿no? El precio tasado es el enfoque del tasador, ¿no? Del tasador fundamentalmente para una finalidad que es garantía hipotecaria. En el segundo trimestre ya veíamos una clara tasa negativa, un ajuste de precios del 2,12% en la visión que tiene el tasador del comportamiento del mercado, que lógicamente viene influido por el fin perseguido, que es garantizar un crédito hipotecario. Y ese crédito hipotecario, lógicamente a la entidad financiera en una situación donde las condiciones económicas están cambiando, puede interesarle dar una cobertura menor del precio total de dicha vivienda. Por tanto, puede existir un cierto incentivo más intenso por parte de la entidad financiera a que las tasaciones sean más bajas. Por tanto, tenemos que distinguir lo que es una tasación de lo que es una compraventa en una escritura pública, que todos tenemos claro y, por tanto, cuando nos hacen públicos estos datos, pues claramente pues yo anticipo que los valores de tasación van a tener una caída mucho más intensa que los precios de compraventa, porque la entidad financiera estará interesada en reducir su riesgo y reducir su riesgo es tener una cobertura menor, dar una hipoteca más baja sobre el total de la compraventa. Por tanto, puede haber una tendencia sesgada en ese sentido, pero que lógicamente no deja de ser el comportamiento de las tasaciones, ¿no? Tenemos también los datos del INE, que también llegan más tarde que los datos de registradores,
por tanto son del segundo trimestre. Son muy buenos datos los del INE porque nos comparan, lo que hacen ellos es homogeneizar los comparables, ¿no? Los precios medios siempre tienen el problema de poder comparar peras con manzanas. Como metemos ahí todas las viviendas, con independencia de su localización, tipología y demás, pues puede haber ciertos sesgos, ¿no? Cuando ampliamos geográficamente y tenemos municipios de mucho volumen, esas diferencias son menos acusadas, ¿no? Pues bueno, el INE lo que hace es homogeneizar los comparables, ¿no? Por eso digo que es una metodología de precios medios, pero que es muy fiable. Conviene que sepamos diferenciar perfectamente las fuentes y dar validez a lo que realmente es relevante y dar menos validez a lo que entendemos que puede tener más riesgos en dicha información, ¿no? En este caso, nuevamente, la realidad viene siendo la misma. Ralentización del ritmo de precio de la vivienda y posiblemente cuando nos anuncien los datos del tercer trimestre nos podamos encontrar ya en una ligera tasa negativa, como ya hemos observado en los datos de registradores, ¿no? Observen las tendencias. En este gráfico he traído 3 enfoques distintos a escritura, ¿no? Son las tasas de variación interanual, la línea azul del INE, la línea naranja de fomento, tasaciones, y la línea gris es de precios de oferta, que comentaremos ahora en la siguiente página, ¿no? Observen claramente que en todos los casos las tasas interanuales pues, tienen una tendencia bajista. Ya la tenía, pero se ha intensificado los 2 últimos trimestres y anticipo, como comentaba anteriormente, que pronto, en 1 o 2 trimestres, casi todas las fuentes ya van a estar en ligeras tasas negativas en comportamiento, ¿no? Entramos en lo que son los precios de oferta, que siempre pues, nos muestran la realidad del oferente, del que quiere vender su vivienda, ¿no? Tuvimos un cierto susto o una cierta información de que con los datos de junio parecía observarse una caída, este valle que observarán aquí en la gráfica, son los datos de junio, una tendencia clara por parte del vendedor a reducir sus precios de venta, ¿no? Bueno, pues los 3 últimos trimestres observen cómo, los 3 últimos meses observen claramente cómo ha habido una recuperación de ese precio de oferta. Estamos en términos medios en 2.255 euros metro cuadrado en Cataluña, un crecimiento trimestral, pero claro, si lo vemos desde el punto de vista global, observen que hay una cierta ralentización del comportamiento del precio, ¿no? De oferta. Como son datos mensuales, les he puesto aquí a la derecha ya los datos de octubre, es decir, más allá del tercer trimestre, y esos datos de octubre pues, han incrementado ligeramente con respecto al mes de septiembre, han incrementado con respecto al cierre del mes de julio, es decir, un incremento trimestral, y han tenido un incremento interanual. Es decir, que observamos cierta resistencia por parte del vendedor a aplicar correcciones importantes de precios, ¿no? Entonces, pueden producirse reducciones de precios, pero yo no veo una caída intensa en dicha situación como vivimos, observen, en el periodo 2008 hasta 2013 o 2014. Veo, por lo menos a corto plazo, una cierta resistencia que posiblemente nos lleve a una reducción de precios, pero de baja intensidad. En línea con lo que hemos comentado con los precios de compra-venta y que vemos en esta serie de datos de precio de oferta, ¿no? Bien, si nos adentramos en el desglose geográfico de los datos de precios por metro cuadrado y abordamos cada una de las capitales de provincia y la provincia en su conjunto, nuevamente, pues con carácter global, podemos hacer referencia a que existen las lógicas diferencias, pero con carácter general lo que se observa es una ralentización de los ritmos de comportamiento del precio de la vivienda. En el caso de Barcelona municipio y en el de Barcelona provincia todavía se mantiene una ligera tasa positiva, menor que en trimestres precedentes y que por tanto, observen, la tendencia nos puede llevar a que a corto plazo nos podamos encontrar ya en tasas negativas. De hecho, la tasa interanual es negativa. Los términos absolutos, observen, parecen querer formar un cierto suelo ligeramente por encima de los 4.100 euros por metro cuadrado, pero bueno, yo creo que estas cifras posiblemente vayan rompiendo hacia abajo a niveles próximos a los 4.000 euros metro cuadrado, pero en todo caso nos encontraremos con cifras más o menos asumibles o con correcciones moderadas de mercado, ¿no? En el conjunto de la provincia, pues el comportamiento es algo más favorable, pero con un comportamiento
digamos, de ralentización de los ritmos de crecimiento y posibilidad de entrada a ligeras reducciones de precios en próximos trimestres. En el caso de Girona, la fortaleza es mayor, está reflejando tasas de crecimiento para la ciudad de Girona mucho más fuerte, menores que en trimestres precedentes también, y la provincia, pues, crecimiento más moderado. En el caso de Lleida hay una diferencia de comportamiento entre la capital y la provincia, una fortaleza mayor en el comportamiento del precio de la capital, una reducción de precios ligera mínima en el conjunto de la provincia, en todos los casos ralentización de los crecimientos. Y en el caso de Tarragona, pues lo mismo, crecimiento en la capital, peor comportamiento en el conjunto de la provincia, pero observen ya cómo en todos los casos nos movemos en tasas en el más menos 1% o niveles que nos van llevando hacia esa situación de mercado que venimos comentando, ¿no? Bien, aquí tienen las diferencias en términos absolutos entre las capitales, lógicamente precios muy dispares, Barcelona más de 4.100 euros metro cuadrado, Girona superando los 2.000, Tarragona en 1.370 y Lleida ligeramente por encima de los 1.200 euros metro cuadrado. Bien, dejamos el comportamiento del precio en términos de precios por metro cuadrado y nos adentramos en el comportamiento del precio medio por vivienda, el precio en su conjunto. Globalmente, decirles que lo que hemos observado en los resultados es que, nuevamente, al igual que el precio por metro cuadrado, ha ralentizado sus ritmos de crecimiento, aunque muestra una fortaleza algo superior a lo que está reflejándose en el precio por metro cuadrado. Bueno, si el comportamiento del precio por vivienda es algo superior a lo que está produciéndose en el precio por metro cuadrado, ¿cuál es la conclusión? Pues es muy clara, y es que se están transmitiendo, como veremos luego, viviendas de mayor superficie media. Y eso nos está definiendo un perfil de comprador algo distinto al que teníamos con anterioridad y que comentaremos con variables más claras que veremos más adelante. Cataluña se ha situado en un precio por vivienda por encima de los 200.000 euros en su conjunto, con un crecimiento trimestral del 1,16 y la tasa interanual al 3,17. Observen claramente que esa cierta moderación de las tasas de crecimiento interanuales del comportamiento del precio por vivienda. En el caso de Barcelona municipio está en un nivel de crecimiento del 1,17%, por encima de los 350.000 euros. Observen los datos, parecen mostrar una tendencia ligeramente descendente, pero buscando suelos en esas cifras. No vemos la verticalidad de ciclos inmobiliarios precedentes y eso es muy importante a la hora de estimar cuál puede ser el devenir futuro de nuestro mercado inmobiliario, ¿no? En la provincia estamos en precios medios de 233.000 euros y con un ligero crecimiento por encima del 1% en términos trimestrales. Girona, como hemos comentado, ratifica esa mayor fortaleza que tenía en precios por metro cuadrado, también en precios por vivienda. De hecho, está marcando máximos de los últimos años, con más de 190.000 euros por vivienda. La provincia se va a 176.000 euros con un crecimiento del 2,68%. En el caso de Lleida, ya tasas negativas tanto para la ciudad como para la provincia, por debajo ya de los 110.000 euros y posiblemente con una tendencia claramente a que en próximos trimestres siga registrando ajustes en precio por vivienda. Y por último, Tarragona, ligero descenso por debajo de los 120.000 euros, muy parecido a los precios medios obtenidos para el conjunto de la provincia, que está en 121.000 euros, con un mejor comportamiento en precio por vivienda. Nuevamente nos encontramos con unas diferencias territoriales muy importantes en los importes medios por vivienda en cada uno de estos municipios y con tendencias también ligeramente distintas en algunos de ellos. Bien, cerramos precios por vivienda, nos adentramos en la siguiente variable, que es la nacionalidad. El aspecto destacado en lo que corresponde a compra de viviendas por extranjeros es la estabilidad. Una realidad más o menos habitual en el mercado inmobiliario de Cataluña. Allí se mueve entre el 11 y el 13% de compraventas por extranjeros. Estabilidad por encima del 12%, pero estabilidad cerca de máximos, es decir, del 13,42 que tuvimos en 2014, es decir, que la compraventa por extranjeros sigue confiando en el mercado inmobiliario de Cataluña a la hora de adentrarse en sus decisiones de compra. Por lo que respecta a las nacionalidades, hay pocas diferencias, siguen encabezando
franceses claramente. Observen estos pesos relativos más o menos alineados. Quiere decir que en los últimos años, pues franceses han estado normalmente siempre por encima del 20% del total de compras de vivienda por extranjeros, frente al caso de chinos, que están en segundo lugar con 7,14, pero observen cierta tendencia descendente, así como marroquíes, que están en el 7,01%, pero también con tendencia descendente. Claramente se produce siempre una distinción cuando hay una situación económica favorable o desfavorable en lo que corresponde a nacionalidades vinculadas con actividad laboral, como pueden ser marroquíes y chinos, es decir, nacionalidades que compran vivienda porque asientan su actividad laboral en Cataluña, frente a aquellas que toman decisiones de compra por decisiones fundamentalmente de naturaleza turística. Estos en la naturaleza turística pues tienen unos efectos pues digamos menos acusados como consecuencia de que no les afecta tanto la situación de la economía española, ¿no? Y en este caso lo que sí que ocurre es que chinos o marroquíes pues tienen ante las perspectivas económicas, la situación de ajuste del Producto Interior Bruto y demás, unas perspectivas más desfavorables y por tanto sus tomas de decisiones en la compra de vivienda pues se ven corregidas y en consecuencia se reduce el peso relativo frente a comportamiento más favorable, por ejemplo, que vemos en holandeses o en belgas, ¿no? Bueno, ahí tienen todos los resultados y pueden ver la evolución trimestre a trimestre y año a año de cada una de estas nacionalidades. Si desglosamos los resultados por provincias, el aspecto más destacado es la recuperación que se ha producido en la provincia que lidera siempre la compra de vivienda por extranjeros, que es Girona, ¿no? Girona, fíjense que ha pasado de un 22,19% a un 27,71%, es decir, la recuperación de movilidad, en este caso se ha visto del tercer trimestre frente al segundo trimestre en lo que es movilidad internacional, claramente ha registrado esa recuperación, ¿no? En el caso del resto de provincias, pues Lleida sigue creciendo, en el caso de Tarragona más o menos se mantiene estable y Barcelona reduce su peso relativo y de hecho pues alcanza su mínimo de la serie histórica con el 8,37% de compra de vivienda por extranjeros. Bien, nos adentramos ahora ya en lo que es las tipologías de vivienda comprada, que es lo que se compra, y empezaremos por la distinción entre lo que es compraventas de vivienda nueva y compraventas de vivienda usada. En este caso se observa claramente una continuidad en la mejora del peso relativo de la vivienda nueva, que ya alcanza niveles próximos al 18% del total de compraventas. La vivienda usada ha alcanzado un peso en torno al 82%, algo más del 82%, y dentro de lo que es la vivienda nueva, lo que más crece, lógicamente, es el peso de vivienda nueva libre. Bien, lógicamente nos encontramos ante una situación de relativa oportunidad en el mercado de vivienda nueva, porque como veremos luego, pues hay cambios en el perfil del demandante y en la tipología de vivienda demandada por la sociedad, y la vivienda nueva es la única que tiene la capacidad de modificar intensamente el producto. El producto vivienda, pues la vivienda nueva es la que puede determinar pues, que sea una vivienda más grande o menos grande, que tenga más zonas abiertas o menos zonas abiertas, que sea unifamiliar, colectiva, etcétera, etcétera. Y por tanto, como veremos ahora, ha habido cambios importantes y esos cambios, pues quien puede hacerlo, pues claramente es la vivienda nueva. Lógicamente, desde el lado de la vivienda usada hay cosas que sí pueden ser modificadas con la rehabilitación, y el plan de presupuestos que existe para el año 2021 pues recoge unas partidas muy generosas para el ámbito de la rehabilitación. La rehabilitación siempre ha vendido bien, pero la realidad es que no ha tenido el recorrido que en principio pues se estimaba que debía de tener, y bueno, pues no sé si con este empujón presupuestario en el 2021 pues se producirá o no, pero sin duda es claro, es evidente, lo vamos a observar, que hay cambios importantes en lo que es el perfil de producto vivienda demandado por la sociedad. Bien, si distinguimos entre lo que son pesos de compras por personas físicas y jurídicas, no hay cambios significativos, estamos en niveles más o menos de un 85% de compras por parte de personas físicas y en torno a un 15% de personas jurídicas. Si nos adentramos más intensamente en el sector de obra nueva y nos metemos con lo que es esa generación de flujo en el mercado inmobiliario a través de lo que son visados de obra nueva, en este caso la noticia más destacada es que el número de visados se han reducido. El último dato que disponemos, publicado por el INE, es de cierre de agosto. El dato anualizado a 12 meses es de 11.843
visados de obra nueva de vivienda en esos últimos 12 meses, una caída del 14% con respecto al cierre de 2019, y eso que nos refleja pues, un aspecto bajo mi punto de vista muy relevante, y es el cambio de expectativas del promotor. El promotor efectivamente se encuentra con una oportunidad en cuanto al producto final que puede desarrollar, pero lógicamente en cuanto a volumen de vivienda, ve reducido su interés de lanzar volúmenes de vivienda porque lógicamente hay una corrección del mercado, ¿no? Por tanto, es una situación normal, natural y que nos lleva a una situación de gran equilibrio entre lo que es la oferta de vivienda nueva y lo que el mercado está absorbiendo. La ratio que siempre elaboro y me parece de gran interés de comparación del número de visados con respecto al número de compraventas nos da una ratio de 1,11, es decir, se están iniciando un 11% más de viviendas de lo que el mercado en Cataluña de obra nueva está absorbiendo a través de sus compraventas. Por tanto, en una situación de cambio de tendencia más intensa, el sector de obra nueva, el sector de la promoción inmobiliaria, no se vería tan afectado como el pasado, donde este ratio era mucho más elevado, ¿no? Por tanto, no estaríamos en una situación de generación de stock de vivienda nueva pendiente de venta en línea con lo que tuvimos en el pasado. Es otro de los diferenciales importantes que tenemos que destacar. Por tanto, insistir en la racionalidad del comportamiento del promotor inmobiliario, que tiene un negocio muy complicado y que una vez más en esta nueva realidad del mercado de 2014 hasta la actualidad vemos esa sensatez en lo que es la evolución de esos visados de obra nueva. Bien, pasamos a un dato que es nuevo y que ha tenido bastante repercusión en los medios de comunicación este lunes cuando salió los resultados que publicamos de la estadística registral inmobiliaria para el Colegio de Registrados de España, y es la distinción entre el total de compraventas de vivienda, lo que es vivienda unifamiliar, frente a la vivienda colectiva. A mí me pedían, como ya les he dicho, datos que reflejasen ese cambio de preferencias que se intuía en el mercado. Uno hemos visto que es la cierta cambio de preferencia de ubicación de dicha vivienda hacia núcleos con menos densidad poblacional. La otra es que las personas están demandando viviendas más grandes y viviendas con más espacios abiertos, ya sean terrazas, jardines. ¿Y eso cómo podíamos medirlo en una escritura? Pues bueno, yo le dije, bueno, pues así como podíamos ver esa salida o no tomando de los municipios más poblados, tomando el porcentaje, la evolución histórica del porcentaje de compraventas del municipio con respecto a su provincia o su comunidad autónoma, en este caso, esa preferencia por zonas abiertas y por mayor superficie podíamos medirla tomando la distinción, la evolución histórica, la distinción, por eso traigo la serie histórica desde 2005 hasta este tercer trimestre de 2020, de lo que son pesos de compraventa de vivienda unifamiliar frente a vivienda colectiva o pisos, ¿no? Bueno, pues ¿qué hemos obtenido? Pues que estamos en máximos históricos en Cataluña de compraventas de vivienda unifamiliar. El 20,24% de todas las transmisiones de vivienda del tercer trimestre ha sido vivienda unifamiliar. 2 de cada 10 han sido vivienda unifamiliar. Y por el contrario, lógicamente, el peso de pisos ha alcanzado su mínimo de la serie histórica, el 79,76%, es decir, algo menos del 80%. Tenemos que seguir este dato, lógicamente, pero se ve como los 2 últimos trimestres claramente ha habido una intensificación de esas preferencias y, una vez más, en nuestro papel de trasladar esas opiniones en fundamentos en base a los datos, pues traemos ese dato y ratifica esta circunstancia que seguiremos, lógicamente, todos los trimestres para ver si esa realidad se consolida con el paso del tiempo, que evidentemente, por lo menos en lo que respecta en los 2 últimos trimestres, ha sido una evidencia, ¿no? Bien, la tercera variable nueva que comentábamos de la nueva realidad inmobiliaria, ¿no? es la búsqueda de viviendas con más superficie, el tener que teletrabajar, el miedo al confinamiento, pues al final nos busca esa habitación adicional para tener una zona de trabajo, para tener espacios más abiertos, mayor superficie construida por zonas abiertas. Bueno, pues esta realidad una vez más se ratifica con los datos. Hemos obtenido máximos históricos de superficie construida transmitida tanto en vivienda nueva libre como en vivienda usada. Más de 101 metros cuadrados construidos en vivienda nueva libre y cerca de 93 metros cuadrados en vivienda usada, que insisto, en ambos casos son los máximos históricos y en ambos casos los 2 últimos trimestres muestran esa intensificación a la búsqueda de viviendas de más superficie. Por tanto,
resulta evidente, fíjese que teníamos, por ejemplo, la Nueva Libre, estábamos ahí en torno a los 100 metros, y los 2 últimos trimestres claramente hemos subido hacia esas cifras, y bueno, pues vamos a ir viendo nuevamente esa evolución y ratificando si ese cambio de preferencias es algo coyuntural o es algo que realmente forma parte de esa estructura, ¿no? Buscando más, adentrándonos más en la búsqueda de esa realidad, lo que hicimos es tomar exclusivamente pisos, es decir, separamos la vivienda colectiva, la vivienda unifamiliar, que claramente es una vivienda, normalmente la vivienda adosada y aislada de mayor superficie media, entonces quedándonos con pisos, y vimos el porcentaje de compraventas de pisos según superficie, menos de 40 metros, de 40 a 60 metros, de 60 a 80 y más de 80 metros. Pues nuevamente observen cómo el mayor peso es para los pisos de más de 80 metros, que vienen siendo siempre los que más peso tienen, pero alcanzan nuevamente su máximo histórico. Cerca del 40% del total de compraventas de pisos han sido pisos de más de 80 metros. Por tanto, se ratifica esa realidad donde pues, claramente las demandas que se producen de vivienda pues, claramente pues, tienen un mayor peso de búsqueda de viviendas de mayor superficie media. No quiere decir que sea universal, lógicamente todo tiene cabida en este mercado inmobiliario, ahí tienen los pesos relativos de cada una de las agrupaciones, pero que sí que existe un cierto grado de tendencia en esos cambios, ¿no? Bien, pasamos a lo que es el periodo medio de posesión de la vivienda. Lo que se observa claramente es un alargamiento, una continuidad en el alargamiento del periodo medio de posesión de la vivienda. En Cataluña, las viviendas que se han transmitido habían estado en manos de sus propietarios en términos medios 17 años y medio. Bien, esta es una tendencia claramente ascendente, con lo cual nos define un perfil de propietario más vinculado con propietario usuario. Bien, usuario porque reside en dicha vivienda o, lógicamente, también tiene cabida el comprador inversor en la medida que es un perfil de comprador que mantiene inversor como inversión para alquilar, ¿no? Que, lógicamente, dicho alquiler supone mantener la posesión de la vivienda un largo plazo. Lo que no hay claramente en el mercado inmobiliario, y es para lo que me sirve esta magnitud, lo que no hay es trading, es decir, lo que no hay es operaciones de compraventa a corto plazo. Lógicamente, con la evolución de precios que estamos observando, las expectativas existentes y la realidad de lo que estamos observando, pues evidentemente no, la altísima fiscalidad en la compra, la venta, en cualquier situación del mercado inmobiliario, pues lógicamente da lugar a que no esté presente el mercado. Pero claro, es conveniente seguir esta variable porque recordemos que en el anterior ciclo alcista, en 2007, en torno al 35% de las compraventas estaban en manos de sus propietarios menos de 3 años, con lo cual son realidades que, como en este caso, pues claramente constatan el comportamiento del mercado, pero que hay que tener un seguimiento de las mismas para percibir cualquier tipo de cambio que se pueda producir, como hemos observado en la superficie media o venimos observando en otras magnitudes. Bien, pasamos al alquiler. En el alquiler, a la espera que dentro de poco tengamos muchísima más información gracias a la colaboración que estamos teniendo con el colegio y la asociación en el procesamiento de un volumen importantísimo que desde esa visión tan profesional que tiene el colegio ha tenido en la obtención de datos que nos permita tener una visión intensa del mercado de oferta, tanto en propiedad como en alquiler, ya que, sobre todo en el mercado de alquiler, no tenemos otras fuentes que nos den esa información. Bien, en lo que respecta al alquiler, y adentrándonos únicamente en una variable que es el precio en términos de euros metro cuadrado y mes, y tomándolo de uno de los portales inmobiliarios generalistas, que es Idealista. Bueno, aquí lo que se observa es que el precio, en el caso de Cataluña, estamos en términos medios en 14,8 euros metro cuadrado mes. La variación trimestral ha sido nula y la interanual pues está en el 2,07%. Como tenemos en este caso los datos de octubre, les diré que ha bajado a 14,5, una reducción mensual del 2%, trimestral del menos 0,3% y anual 0,7%. Observen cómo claramente ocurre algo parecido a lo que está ocurriendo con el mercado de compraventas. Y es una cierta resistencia a una corrección más o menos intensa de precios. Es decir, el propietario de vivienda para la venta y el propietario de vivienda para alquiler está dispuesto a asumir cierta corrección de precios, pero no unas correcciones intensas,
Por tanto, en principio es difícil que a corto plazo veamos unas correcciones intensas en precio de compraventa o correcciones intensas en el precio de alquiler. Lógicamente, en el caso de Cataluña, los efectos derivados de la nueva regulación pueden ser especialmente dañinos en la medida que, bueno, estamos ante una situación en la que decidimos fijar el precio que puede cobrar un propietario por su vivienda en alquiler. Con lo cual, pues ahí nos encontramos ante una filosofía que, bajo mi punto de vista, puede ir en contra de la naturaleza del mercado, donde sería mucho más interesante, pues, utilizando símiles territoriales bien conocidos por Gerard, como Sydney, pues en el que actuásemos sobre la oferta, que es donde sí que funciona. Y esa actuación sobre la oferta, fomentando la vivienda de alquiler, por ejemplo, bonificando el IBI de las viviendas que sean arrendadas o bonificando el tratamiento en IRPF de las viviendas alquiladas, es decir, o dando seguridad jurídica, que bueno, se anuncian medidas que creo que van a distorsionar todavía más, son pasos hacia la legalización de la ilegalidad, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de situaciones, lógicamente, pues en la medida que podamos abordar una dinámica mucho más favorable hacia el incremento de la oferta, hacia la seguridad jurídica, pues lo que haremos es conseguir una reducción del precio, pero actuando sobre la oferta, no actuando sobre ese tipo de aspectos regulatorios que claramente van a desincentivar que esas viviendas que existen salgan al mercado, ¿no? Bien, entrando en lo que es el ámbito hipotecario, ya dejamos todos los aspectos. El ámbito hipotecario, ya, bueno, pues conocen que en todas mis presentaciones, en todos mis informes, yo analizo el mercado inmobiliario y el mercado hipotecario tiene que ir de la mano. Es la sangre que fluye por el cuerpo. Sin financiación hipotecaria, lógicamente, no hay posibilidad de abordar mercado inmobiliario, ¿no? Bien, ¿cómo está el mercado hipotecario? Bueno, pues estamos reduciendo el número de hipotecas. Ha habido un descenso. El último dato anualizado al mes de agosto era 54.141 hipotecas sobre vivienda en los últimos 12 meses. Con respecto a 2019, una caída del 6,31%. Por tanto, hay una reducción del número de hipotecas, pero es que es lógico. ¿Por qué? Porque hay una reducción del número de compraventas. Por tanto, lo que tenemos que hacer es relativizar ese dato, es decir, hacer una comparación entre el número de hipotecas con respecto al total de compraventas, ¿no? Si nos quedamos con el dato absoluto, pues realmente no estamos teniendo una visibilidad correcta del análisis, ¿no? Bien, ¿y qué ocurre con esa comparación? Bueno, pues que curiosamente se están hipotecando porcentualmente más compraventas de las que se hacían en el pasado. Concretamente, el 81,13%, prácticamente algo más de 8 de cada 10 compraventas requieren financiación hipotecaria. Por tanto, el mercado hipotecario está ahí, está presente, está activo y está teniendo una buena evolución, una buena respuesta. Y eso es fundamental para nuestra dinámica en lo que es la evolución del número de compraventas, ¿no? Es tan buena la evolución en términos relativos que si comparamos no solo el número de hipotecas, sino si tomamos el volumen de recursos financiados, es decir, otorgados en crédito hipotecario, que en los últimos 12 meses está en 9.681 millones de euros. Es decir, mientras hemos visto una reducción anualizada del número de hipotecas, resulta que el importe concedido se ha incrementado un 13%. Es decir, el mercado hipotecario está activo, ¿vale? ¿Por qué está activo? Bueno, pues, ¿o por qué ha habido este crecimiento? Porque fundamentalmente vamos a ver que se está requiriendo más número de hipotecas, se están requiriendo más hipotecas con respecto a las compraventas, pero también nos estamos endeudando más por cada importe que estamos contratando. Vamos a observarlo aquí, por ejemplo. Aquí vemos la evolución del importe de hipoteca por vivienda. Observen el crecimiento tan importante en términos anualizados que se ha producido. Y observen aquí abajo, en la línea amarilla, lo que comentaba con anterioridad. Es decir, hemos estado durante estos años entre el 60 y el 65% de hipotecas sobre el total de viviendas, es decir, se financiaba en torno a 6-7 viviendas, 6-7 compraventas por cada 10 hipotecas, perdón, se daban 6-7 hipotecas por cada 10 compraventas y ahora estamos superando las 10 hipotecas, las 8 hipotecas por cada 10 compraventas, es decir, que están concediendo, hay un mayor requerimiento de financiación hipotecaria. Claro, el lado positivo es que efectivamente tenemos una buena contribución, el mercado hipotecario está activo, está respondiendo a las solicitudes de crédito,
pero por otro lado también se está produciendo un grado de apalancamiento superior. Es decir, cuando sacábamos pecho diciendo que 4 de cada 10 compraventas no requerían financiación hipotecaria, se hacían a tocateja, pues ahora pues también tendremos que decir que, lógicamente, el hecho de que haya un incremento superior en los requerimientos de financiación hipotecaria pues nos está trasladando un mayor riesgo. Pero bueno, ese riesgo precisamente lo que hay que hacer es medirlo. Y como veremos ahora con el loan to value o la relación préstamo-valor, pues veremos que está en niveles muy razonables. Bien, la cuota de mercado, rápidamente, pues estamos en un 93% de cuota de mercado de crédito hipotecario por parte de bancos frente a otras entidades financieras. No hay apenas cambios significativos. Pasando a una magnitud mucho más relevante, el endeudamiento. El endeudamiento por metro cuadrado está creciendo, no mucho, pero está creciendo, sigue esa tendencia ascendente que veníamos observando, un crecimiento trimestral del 0,23%. En términos globales, para Cataluña estamos en 1.729 euros metro cuadrado de requerimiento de financiación hipotecaria. Y lo que es más destacado es el crecimiento, como les decía anteriormente, el crecimiento por vivienda. El crecimiento por vivienda, con datos de registradores, estamos en 164.000 de hipoteca media por vivienda, pero sobre todo este dato es el destacado, un crecimiento trimestral del 8,60%. ¿Cómo explicamos este dato? ¿Cómo explicamos que hay un crecimiento más moderado el endeudamiento por metro cuadrado frente al endeudamiento por vivienda? Bueno, pues muy fácilmente, por lo que hemos dicho con anterioridad, porque se están comprando viviendas más grandes, por tanto de mayor importe medio y por tanto con mayor requerimiento de hipoteca media. Bien, hablando de riesgo, pues incorporamos esta variable, la relación préstamo-valor, es decir, el porcentaje de financiación hipotecaria con respecto a la compraventa. Recuerden que los datos de precio medio por vivienda en Cataluña estaban ligeramente por encima de 200.000 euros, 202.000, y que la hipoteca media por vivienda estaba en 153.000. Vale, en términos anuales, no el dato trimestral que era 165.000. Bueno, pues datos anualizados ambos nos da una relación préstamo-valor del 75,72%, una relación préstamo-valor más o menos estable. Aquí tenemos el indicador que claramente nos ratifica que, claro, está aumentando el endeudamiento por vivienda, pero porque la vivienda tiene un importe superior. Es decir, esa relación claramente nos mantiene una estabilidad del principal indicador de riesgo. Recuerden que para que una entidad financiera pueda transferir, titulizar las hipotecas, ¿no? Esos packs que hacen, esos pool y van lanzando, ¿no? Para vender sus hipotecas y conseguir liquidez, pues tiene, según la ley hipotecaria, tiene que estar por debajo del 80% del valor de tasación. En este caso estamos cogiendo el valor de compraventa, ¿no? Y en este caso, pues bueno, con respecto al valor de compraventa estamos en unos niveles claramente por debajo, por tanto, este es un buen indicador. Bien, estamos creciendo en crédito hipotecario, pero no asumiendo mucho más riesgo, ¿no? Una de las dos notas más destacadas en sentido favorable son los tipos de interés. Los tipos de interés han marcado en el tercer trimestre un nuevo mínimo histórico, el 2,27%, es el tipo de interés medio formalizado en las hipotecas sobre vivienda contratadas en el tercer trimestre. El aspecto más destacado es que la contribución a ese descenso o mínimo histórico es fundamentalmente por otro nuevo mínimo histórico y es de los tipos de interés formalizados en las hipotecas a tipo fijo, el 2,48%. Frente a las hipotecas a tipo variable, la línea amarilla que han mostrado un ligero crecimiento por el crecimiento de los diferenciales aplicados, ¿no? Claramente se está estrechando el margen entre los tipos de interés fijos frente a los tipos de interés variables, lo que nos lleva a una realidad muy clara, ¿no? Y es la que vemos en la siguiente página. Aquí lo que están observando es que se está contratando mucho más financiación hipotecaria a tipo de interés fijo que a tipo de interés variable. En Cataluña, en el último dato anualizado, en el trimestre es todavía mayor, 6 de cada 10 hipotecas han sido a tipo fijo y menos de 4 de cada 10 han sido a tipo variable, y esta continuidad en esta evolución pues va a seguir porque el tipo de interés fijo resulta especialmente atractivo en los niveles que hemos observado de contratación del último trimestre. Plazos de contratación. Bueno, los plazos de contratación se mantienen más o menos estables, ligeramente por debajo de 25 años, pero el dato importante no es que estemos ahí más o menos estables, sino que tenemos margen de maniobra. Como veremos a continuación con los indicadores de accesibilidad, uno de ellos, la cuota hipotecaria,
viene determinado por 3 parámetros: la deuda hipotecaria, el tipo de interés y los plazos. Bien, hemos estado viendo cómo el importe está creciendo, los tipos de interés están bajando y bueno, pues el juego de todas esas 3 variables nos da la cuota hipotecaria. ¿Qué pasa si subiese mucho más, si cambiasen los tipos de interés? Poco previsible. O si, más probable, incrementase todavía más el importe de los requerimientos de financiación. Pues que todavía tenemos margen con los plazos de contratación. Es decir, estar en 25 años pues nos da margen de ir hacia los 30 años para bajar la cuota hipotecaria, ¿no? Y bueno, yo soy muy propenso a difundir unos plazos de contratación más o menos amplios, que a veces, pues bueno, tenemos la costumbre de intentar pagar lo antes posible nuestras deudas, pero bueno, estamos hablando de un bien, una vivienda que puede tener una vida útil de 80 a 100 años, o en algunos casos puede quedar una vida útil de 50 años. Es decir, ¿por qué vamos a pagar en 25 años o en 10 o en 15 un producto que tiene una aportación, una contribución? Desde el punto de vista financiero de contribución y generación, pues claramente tenemos margen de maniobra para trabajar con plazos más amplios. Es decir, en caso de que las situaciones diesen a una dificultad financiera, podríamos buscar plazos de contratación más elevados que nos permitiesen conseguir unos niveles de accesibilidad más favorables. ¿Qué ha pasado con estos indicadores de accesibilidad? Que yo siempre utilizo 2, la cuota hipotecaria mensual media y el porcentaje de dicha cuota con respecto al coste salarial personal, de una persona, no el familiar, que sería otro, ¿vale? Entonces, en este caso, ambos parámetros han generado incrementos. ¿Qué ha supuesto eso? Un deterioro. La accesibilidad se está deteriorando ligeramente. Está aumentando la cuota hipotecaria mensual media, un 0,90%, y ha incrementado, esto sí que es más destacado, 1,47 puntos porcentuales el porcentaje de esa cuota con respecto al salario. Explicaré cada una de las 2 situaciones. Efectivamente, la cuota hipotecaria mensual media está creciendo, pero observen el recorrido histórico. Es decir, hemos pasado de 594 euros, algo menos de 600, a 691 euros. Bueno, hemos aumentado algo menos de 100 euros, pero desde un análisis de ciclo inmobiliario observen que estamos todavía en cifras muy razonables, sobre todo teniendo en cuenta el hecho de que llegamos a alcanzar niveles de cuota hipotecaria mensual media superiores a los 1.000 euros. Por tanto, efectivamente, estamos con un deterioro, pero no con una verticalidad importante. De hecho, hay cierto aplanamiento en los resultados de los últimos trimestres. Lo que sí que puede ser más preocupante es el porcentaje de dicha cuota hipotecaria con respecto a los salarios. Hemos rebasado ese nivel psicológico del 33%, ese dicho habitual de no dedique más de un tercio de su renta al pago de su hipoteca, ¿no? Bueno, pues estamos en el 34,33%, veníamos de niveles inferiores al 30%, y claro, esto se ha producido como consecuencia del incremento del endeudamiento hipotecario, pero también, como veremos al final, con un ajuste muy importante de los salarios. Lógicamente, aquellas situaciones en las que las familias hayan visto modificado su capacidad de renta por la situación de ERTES o despidos, etcétera, pues lógicamente las situaciones de dificultad pueden estar ahí presentes. Y aunque hayamos tenido la debida prudencia que observamos en el ciclo de los últimos años, pues pueden dar lugar a unas dificultades superiores, ¿no? Desde el punto de vista del ciclo inmobiliario, pues muy por debajo de situaciones pretéritas con niveles superiores al 55%. Pero bueno, hay que hacer un seguimiento y en este caso sí que es un parámetro que está ahí, ¿no? Y que todavía no llega a la preocupación, pero que tenemos que intentar que pueda ser controlado. Y los plazos de contratación es una de las magnitudes más claras que podemos utilizar, como hemos mostrado en ese proceso datos-decisión que comentaba tan acertadamente Gerard, pues para intentar asesorar, ¿no? Que a veces, pues, para cubrir ese tipo de situaciones podemos abordar ese alargamiento de los plazos de contratación, que no pasa absolutamente nada teniendo en cuenta la vida útil de un crédito hipotecario, sobre todo intentando garantizarnos unas comisiones nulas en las amortizaciones parciales en el futuro si nuestra capacidad económica se ve modificada en sentido positivo, ¿no? Bien, entramos precisamente en la evaluación de esas posibles situaciones de dificultad financiera por parte de familias, ¿no? Un parámetro que claramente nos dará un indicador evidente de esa situación es el número de certificaciones de vivienda por ejecución de hipoteca, ¿no? Es un dato, un documento que entra en el registro, que es un termómetro perfecto de una primera situación de posibles impagos, ¿no? Bien, en este caso, ¿qué ocurre? Pues que de momento no estamos viendo ningún tipo de crecimiento de la morosidad, más bien lo contrario. Estamos en 864 certificaciones en Cataluña en el último
trimestre, dato anualizado 3.669 en los últimos 12 meses y claramente pues vean la tendencia descendente. Si se produjese un cambio, claramente lo tendríamos monitorizado y claramente lo veríamos en estos datos en las correspondientes presentaciones, ¿no? Daciones en pago, que ya es una fase última, ¿no?, de esa situación de impago, ¿no? Pues también un proceso descendente, 199 en el último trimestre, 830 en el último año y, como digo, una evolución especialmente favorable. Y ya entro muy rápidamente en los datos que llamo de entorno. Vicent ha hecho una exposición perfecta en la demarcación de toda esa panorámica global del ámbito económico. Por otro lado, no tenemos cambios con respecto al trimestre pasado en lo que son datos de población ni en número de hogares. Por tanto, me ceñiré en tres magnitudes que creo que son especialmente relevantes y que tienen una correlación, sobre todo esta que tienen en pantalla, directa con el mercado inmobiliario, como ya les he señalado en alguna otra ocasión. Estábamos hablando del empleo. El empleo, pues, es evidente cuando hay crecimiento del número de ocupados, de la afiliación, reducción de la tasa de paro, se producen los picos en número de compraventas, periodo 2014-18, periodo hasta 2006-2007, y cuando se produce el efecto contrario, a incremento de la tasa de paro, pues se produce unos suelos de compraventas, 24,44% en 2013, el suelo del número de compraventas en Cataluña, ¿no? Bueno, ¿qué está ocurriendo? Pues bueno, algo que no es ninguna novedad para cualquier persona que conozca lo que está y observe la mera realidad económica, ¿no? Está aumentando el nivel de paro. Datos de la EPA, estamos en una tasa de paro del 13,23% y, ojo, estamos en una situación, utilizando términos inmobiliarios, apuntalada, ¿no? Es decir, una situación en la que estamos ahí con todos los resortes para evitar con los ERTES y demás, una realidad mucho más intensa en lo que es la situación de desempleo, ¿no? Pensando en el aspecto coyuntural de esta crisis, ¿no? Y que, pues bueno, se produzca un cambio de la realidad sanitaria, de la realidad económica y, por tanto, de la realidad del empleo. Pero bueno, de momento los datos son negativos, una evolución desfavorable, está reduciéndose el número de ocupados, el número de afiliados, aumentando la tasa de paro y, por tanto, esto supone que hay un menor porcentaje de personas que pueden plantearse la compra de una vivienda y que ven modificados sus expectativas y, por tanto, estamos hablando de la vivienda, un bien de un alto valor económico y, por tanto, si no hay una seguridad patrimonial, una seguridad financiera en una familia, pues difícilmente nos podemos plantear esa decisión de compra. Por tanto, mientras tengamos este comportamiento del empleo, claramente el mercado de compraventas tendrá el correspondiente ajuste, ¿no? Bien, por otro lado hay que unir el tema de los salarios. Hemos tenido en el segundo trimestre, lamentablemente, a diferencia del empleo, que sí tenemos datos hasta el tercer trimestre, el tema de salarios pues va con retardo, es uno de los datos que más tarda en salir del INE. Y bueno, el segundo trimestre ya hubo un ajuste del 2,72%, fíjese. Y bueno, pues ahí tenemos unas caídas de los niveles de renta importante que lógicamente afectan a la capacidad de compra y a las expectativas de las familias. Terminaré ya con la última. Es esta que me gusta comparar: el mercado financiero, representado a través de la rentabilidad interanual del IBEX 35, y el mercado inmobiliario, representado a través de la tasa de variación interanual del precio de la vivienda en Cataluña, ¿no? Aquí tienen estos dientes de sierra, ¿no? Esta línea morada, la evolución interanual del IBEX 35, y esta línea, digamos, más pausada, más de hormiguita, ¿no? El mercado inmobiliario, la línea gris, ¿no? Bien, ¿qué ha ocurrido el tercer trimestre? Pues lo que viene ocurriendo durante los últimos 6-7 años, y es que el mercado inmobiliario nuevamente ha vencido al mercado financiero. La evolución interanual ha sido mucho más favorable. Claro, esto lo digo hoy después de una semana y media de récord de crecimiento del mercado de capitales, ¿no? Que anticipa un posible escenario positivo, ¿no? Bueno, veremos lo que ocurre en el conjunto del último trimestre, pero como profesional del sector inmobiliario yo creo que tenemos que sacar pecho, y este tipo de realidades para inversores de largo plazo, pues mostrarlo, ponerlos sobre la mesa, sobre todo aquellos que buscan, pues bueno, ver una salvaguarda de su patrimonio, ver unos ciertos niveles de renta, si deciden alquilar, pues constatar claramente que la evolución histórica, y estamos mostrando una serie de 18 años de evolución de ambas magnitudes, pues en la mayoría de los casos constatan que el comportamiento del mercado inmobiliario es más favorable que el mercado inmobiliario. Por tanto, intentemos jugar nuestras bazas en ese sentido. Bueno, pues este es el conjunto de
magnitudes que se me ha ocurrido traer, que es todo lo que tengo. Tengo algunas más ahí en cartera que espero ir incorporando en próximos trimestres en los informes. Y nuevamente, pues bueno, darles las gracias por su atención y al colegio, porque realmente, como responsable de muchos informes, de muchas zonas, pues están ante una institución que está en la vanguardia del trabajo de la información y del suministro de dicha información a sus colegiados asociados para que tomen, como bien decía Gerard, adecuadas decisiones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. La verdad es que ha sido una exposición fantástica, como ya nos acostumbras a tú normalmente a hacer este tipo de exposiciones. Quiero recordar que este webinar va a estar colgado en nuestro canal de YouTube, por lo tanto, si alguien se ha perdido alguna parte del webinar y quiere volver a recuperarlo, lo va a poder ver en nuestro canal de YouTube a partir de mañana, seguramente. Por lo tanto, muchísimas gracias. Yo me quedo y me voy a hacer un pequeño resumen, ¿no? Un poco de lo que has dicho, ¿no? Esos datos en los que realmente la compraventa sí que es verdad que se ha recuperado un poco ese trimestre respecto al anterior, pero que tampoco a lo mejor es la recuperación que esperábamos, que tenemos que ser prudentes, saber qué es lo que va a pasar hasta final de año. Me quedo con un tema, y es que es verdad que las compraventas han caído, pero el precio de mercado, en cambio, sigue aguantando ahí. Eso puede significar a lo mejor que los compradores están esperando a ver si el precio cae y realmente reactivemos las ventas en el momento en que el precio caiga más, y que el vendedor, por otra parte, piensa que es una crisis coyuntural y que, por lo tanto, los precios no van a caer y, por lo tanto, el vendedor tampoco está bajando el precio. ¿Qué podemos pensar en este aspecto? Le hago la pregunta a Luis, a Vicenç, a Gerard, a quien la quiera contestar, ¿eh? Bueno, cualquier argumento que favorezca en un proceso de negociación a las partes es utilizado. Es decir, el comprador siempre va a intentar jugar sus bazas y cualquier noticia negativa intentará trasladarla al mercado para que se materialice una corrección de precios, porque intenta conseguir el mejor precio. El vendedor, por el contrario, pues utilizará sus argumentos para fijar la posición contraria, es decir, crear salvaguardas, ¿no? Bien, los resultados están ahí, es decir, el mercado está en ese impasse, ¿no? de toma de decisión, porque, como muy bien has indicado, posiblemente el vendedor esté pensando que efectivamente estamos ante una situación coyuntural y que, Virgencita, que me dejen como estoy, ¿no? Es decir, vamos a ver si conseguimos que esta situación sanitaria pase y estemos en un escenario positivo y, por tanto, mantengamos unos precios por lo menos acordes con lo que quiero sacar en la actualidad, ¿no? Y, por otro lado, el comprador estará pues esperando a ver si esto se va intensificando y tomar la decisión de comprar. Todos, muy importante, nos acordamos en el futuro de lo que ocurrió en el pasado. Es decir, en 2016, 2018, 2019 podemos decir, joder, si hubiese comprado en 2013, 2014, yo hice compras en 2013, casi todas, y hice ventas en 2007. Bueno, pues tengamos una adecuada visión del mercado. Al final son ciclos inmobiliarios, lo hemos visto con series de 18 años. Hay quien me critica las series, ¿no? ¿Por qué sacas tantos datos? No, me gusta ver la historia. Creo que es muy importante igual que nos podemos arrepentir de comprar en 2006, 2007 y arrepentir de no haber comprado en 2013, 2014, pues hay que ver lo que ocurre, y lo que ocurre está pendiente de un aspecto que puede ser coyuntural o estructural, depende del porcentaje que le echemos a cada lado. Si es estructural, podemos encontrar ahora unas buenas oportunidades de compra. Si es estructural, hubiese sido mejor esperar al futuro, pero cada parte del mercado siempre va a intentar llevar sus bazas a cada lado. Los profesionales del sector, ¿qué tienen que hacer? Pues bueno, con este tipo de informes, este tipo de análisis, intentar trasladar lo que entienden como la objetividad del mercado. Muy bien, perfecto. Voy a hacer un resumen también de dos cosas que has dicho que yo creo que nos confirman los datos, esas percepciones que teníamos, ¿no? Que decíamos que la gente cada vez está diciendo a lo mejor es mejor salir de las grandes ciudades e irse a poblaciones menos pobladas, como lo que estabas, con una densidad de población menor, lo que estabas comentando. Y, por otra parte, que cada vez buscamos pisos que sean más grandes, ¿no? Con más metros cuadrados. Yo creo que es algo que esto veníamos diciendo y los datos nos han corroborado y es importante. Dejadme que os traslade ahora dos preguntas que nos han llegado a través de preguntas y a través del chat, y puede contestar cualquiera de nuestros panelistas, ¿no? La primera es que viene relacionada un poco con lo que acabábamos de comentar, ¿no? Es si podemos saber hacia dónde se ha dirigido la demanda de venta en Cataluña, es decir, si ha salido de Barcelona o de Girona, hacia dónde se ha ido, si se ha ido más
hacia la costa o si se ha ido más hacia otras ciudades. No sé si tenéis algún dato respecto a eso o lo miramos después en el informe en detalle. No, datos actualmente no tenemos en esa plataforma que esperamos crear. Sin duda tendremos esa información perfectamente detallada, como bien sabes, pero en la actualidad en el informe estamos abordando globalmente la realidad de los capitales de provincia, provincias del conjunto de Cataluña. Entonces yo creo que a lo mejor en este caso sí que los que trabajan el terreno, sobre todo en el mercado de Cataluña, perdón, de Barcelona, pueden estar constatando, no sé si a través del chat o algunos de los panelistas, esas realidades cambiantes a través de sus agencias inmobiliarias, si realmente, efectivamente, ratifica lo que estamos mostrando en los datos, ¿no? De qué destinos se están utilizando a la hora de buscar esas alternativas residenciales. Yo lo que sí que hemos podido ver en los datos que estamos trabajando de oferta es que toda la parte, por ejemplo, de lo que sería el cinturón de Barcelona, la primera línea y la segunda línea es la que se estaría llevando un poco a esa demanda que es la que ha caído a Barcelona, ¿no? Eso sí que lo estábamos viendo, que se iban mucho a lo que era la primera y la segunda línea de lo que sería el cinturón de Barcelona. Hombre, si me permites, lógicamente las decisiones de residencia de una persona o una familia, pues lógicamente están muy condicionadas por la actividad laboral. En la medida que exista un crecimiento, como ya está ocurriendo, del teletrabajo, nos podemos desplazar, pero si tenemos que recurrir X días a la semana a trabajar, podemos buscar otro tipo de residencias, pero que tiene que ser en un entorno próximo, ¿no? Sí que puede haber cambios radicales de irnos a núcleos rurales o núcleos más distantes, pero ahí creo que la influencia en el mercado puede ser más reducido. Y en este caso sí que a lo mejor, como bien indicas, núcleos próximos con unas condiciones, digamos, de precios más bajos, de vivienda más de tipología unifamiliar, pueden verse favorecidos por este tipo de situaciones, ¿no? La segunda pregunta seguramente es más a lo mejor para Gerard y para Vicens, que viene de Vía, que nos dice muy interesante toda la formación que estáis compartiendo. Dice, ¿cómo evaluáis la situación del mercado de compraventa de grandes hoteles tipo resort en Cataluña? ¿Qué perfil podría ser un comprador potencial para este tipo de fincas en el cuarto trimestre del 2020 y el primer trimestre del 2021? Bueno, yo puedo decir, hablar por mi empresa. Mi empresa se dedica a esto desde hace casi ya 30 años. Tengo una división de venta de hoteles, habré intermediado más de 90 y en este momento estamos haciendo esta pregunta que hace ella. Es decir, normalmente el comprador de hotel ha variado mucho. Ha habido mucho propietario de hotel que por liquidez ha vendido su edificio a un inversor para que él se quedara de operador. O sea, mucha gente que era propietaria de hoteles se ha quedado como operador, han hecho caja y entró mucho fondo, pero en la situación actual los fondos se han escondido bajo las piedras. Por lo tanto, salen aquellos que sí creen en un futuro, porque es evidente que evidentemente el turismo a medio o largo plazo no se sabe, va a volver, pero buscan especulación. Yo tengo ofertas pues casi al 50%, como mínimo, de todas. O sea, muchas son hoteles que pueden valer 12 millones y tengo ofertas de 6 y de 7. Y tengo ofertas, a fe, mucho. Ahora, movimiento, lo hay. ¿Quiénes son los compradores? Los mismos. O sea, poca gente entra en este mercado ahora en un momento si no entiendes. O sea, esta sería la pregunta. Gente que no entiende no entra en un mercado cuando este mercado se complica. Esto es de obvio. Y quien está y se mantiene es aquel que entiende, tiene dinero y confía en el futuro. Entonces no le puedo responder. Es decir, el perfil que tiene el comprador de hotel es el de siempre. Puedo hacer una disertación sobre esto, pero nuevos no. Muy bien. Pues yo creo que para finalizar, porque ya son las 2 menos cuarto casi, lo que sí que me gustaría es si alguno de los panelistas quiere añadir alguna cosa más. Sí, yo quería añadir a otra cosa aparte de esta pregunta. A ver, aparte de felicitar a Luis, porque cada presentación se supera, nos superamos. Es decir, yo creo que cada presentación al que nos ha seguido la encuentra más fascinante. Y por esto lo que quiero añadir, es decir, cada uno, al ser tan grande toda la información, cada uno busca lo que le interesa.
Mira, ha habido esta pregunta de hoteles, ha habido otra que es de Verónica desde Miami, entiendo, que es sobre ostras, veo aquí la desurbanización, ya lo he dicho muchas veces, bajan los precios en Barcelona y suben en el Maresme y en tal, hay un 30 y pico % de gente que se va, busca vivienda fuera de la ciudad por el teletrabajo, bla, 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 bla. Con lo cual, cada vez, toda la información que damos, aunque hoy Luis ha hecho una exposición rápida y condensada de todo. Mira, yo recuerdo cuando lo conocí en Valencia que no pude seguir su presentación, que era la mitad que esta. Y pensé, ostras, aquí hay mucho que trabajar. Y es lo mismo, es decir, esto es para que la gente tenga una visión general de lo que puede consultar en este informe y luego pasarse unas horas currándose las áreas que a él le interesa, porque aquí no hay una fórmula mágica y un lema generalizado global para todo. Si a ti te interesan los locales comerciales, tendrás que ver el comportamiento de los locales comerciales. Por cierto, en este momento la gráfica ya veis. Pero si te interesan los edificios de oficina es otra cosa. Si te interesa el residencial en zona turística es otra cosa. Entonces, esto es una herramienta de trabajo, no es una fórmula mágica para que los APIs vendan más. Es decir, es una forma mágica para que cada uno se lo ocurre en su área y pueda vender más, o al menos dar mejor imagen a sus clientes, que ellos noten que saben más, que asesoran mejor, y el que asesora más se lleva la operación. Nada más. Yo comentar, porque algún compañero me ha escrito y me ha dicho, oye, Vicens, que eres muy pesimista respecto a la situación económica, ¿no? Intento ser realista. Sois todos ahora. Exacto, pero intento ser realista porque uno de los peores errores que podemos cometer es hacernos trampas al solitario y pensar pues, que el escenario es mucho más positivo de lo que realmente es. Doy un último dato. El Banco de España ha publicado, ha dicho, un dato que es muy curioso. Mirad, el número de empresas zombies en España ya alcanza casi el 40%. Una empresa zombie es una empresa que genera muy poco margen de beneficio y el poco margen de beneficio se lo come el endeudamiento, pagar la deuda generada. Por lo tanto, son empresas que están en pérdidas. El 40% es un porcentaje muy, muy elevado. Y por lo tanto, si no hay una reactivación económica y no se ponen las medidas adecuadas para que estas empresas puedan salir adelante, van a ser empresas que van a quebrar y, por lo tanto, una serie de personas, de trabajadores que se van a ir en una situación de desempleo. Por eso, de ahí un poco mi escepticismo a cómo se están haciendo las cosas. Es una situación complicada, es una situación grave, muy difícil de gestionar. Ver los toros desde la barrera es muy fácil. La gente que está ahí tomando decisiones, lógicamente quien toma decisiones se equivoca, pero sí que es verdad que yo pediría que se hicieran las cosas con un poquito más de tino y sobre todo en decisiones que son relativas a nuestro sector, por la repercusión económica y social que tiene, se tome más en cuenta la opinión de los colegios profesionales, de las asociaciones profesionales, que somos las entidades que sabemos qué está pasando en la calle. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos nuestros panelistas de hoy por haber estado con nosotros, por haber compartido su conocimiento una vez más. Os recuerdo por, no sé si tercera o cuarta vez, que tenéis los informes, el informe completo, que como decía Gerard, es muy importante que lo trabajéis porque es una gran herramienta para estar trabajando con vuestros clientes día a día. Lo tenéis colgado en la plataforma API. Y que este webinar también lo vais a poder volver a ver en el canal de YouTube. Nos vemos dentro de un trimestre a ver qué es lo que sigue pasando. Muchísimas gracias a todos vosotros por la atención. Gracias, Luis. Gracias, Vicens. Gracias, Ana. Un abrazo. Gracias a todos. Gracias. Buen día.